¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Esto es Simu Juan y en el día de hoy nos encontramos con el episodio número 2 de este campeonato Gineta G40 Cup en Automovilista 2. Si recuerdan, en la fecha anterior corrimos en Brand Hatch, donde terminamos sexto. Acá pueden ver que estamos sextos en el campeonato con 10 unidades. Y hoy nos toca la cita en Cadwell Park, un circuito realmente muy angosto, con muy pocas posibilidades de sobrepaso, así que va a ser, creo yo, importantísimo que hagamos una muy buena tanda de clasificación. Si no vieron el primer episodio de esta serie, que es Campeonato en Automovilista 2 con la Gineta Cup a 6 fechas, les voy a estar dejando la tarjetita ahí arriba para que vayan y vean la primera fecha, que estuvo muy buena y aparte estuvo bajo la lluvia. Así que si les parece, vamos iniciando. Tenemos, bueno, práctica a 15 minutos, clasificación a 10 minutos y carrera a 10 minutos. Le vamos a dar inicio. Bueno, ya nos encontramos en el menú de práctica. Tenemos clima nublado, pista seca, 25 km por hora el viento del este, 18 grados la temperatura, 26 la pista y las 9 horas la hora inicial de la práctica. Vamos a editar configuración. Vamos a hacer unas poquitas vueltas como para ambientarnos el circuito, unas 8 vueltas. A neumáticos en automático, nada más. Y vamos a la práctica. Bien, vamos a arrancar el motor. Ponemos limitador. Primera y salimos. Cortamos el limitador. Vamos a ver qué tal el circuito. Por ahora muy angosto. Vamos a segunda. Bueno, yo lo estuve viendo un poquito el circuito y la verdad es complicadito. Acá se va a fondo. Acá tenemos una chicana. Tenemos neumáticos bastante fríos. Vamos a esta sección del circuito. Vamos a meter cuarta. Acá. Metemos segunda. Y primera tal vez. Y acá tenemos una sección con chicanas. Que viene una curva muy cerrada. Ahí salimos a lo que es la recta principal y vamos a ir a buscar nuestra primera vuelta, a ver cómo nos va. Aceleramos. Todo esto a fondo. Vamos a segunda. Todo esto es hacia la derecha. Acá la chicana. Segunda. Vamos a meter cuarta cuando lleguemos a esta parte. Vamos a segunda. Tenemos esta trepada linda. Primera. Las chicanas. Sector trabado este. Acá va a estar difícil pasar. Hicimos uno sin... No. Quedamos a 2 segundos de la punta.
Vamos sextos. Encaramos la chicana. Va. 11º. Ahí hablamos más cerrados, bien. Salimos a la recta, venimos bajando casi 2 segundos. Séptimos. Salimos mejor pisados. Octavos. Bueno, creo que con esto va a ser suficiente, porque ya el circuito más o menos lo aprendimos. Vamos a irnos ya derechitos a la clasificación. Bueno, a ver, estamos en posición número 8. No, 9, perdón, novenos. Con un tiempo de 1.56.297 y el primero 1.53. Luke Nolan, otra vez si recuerdan del primer episodio, que fue el ganador de la carrera anterior. Bueno, bien, vamos a volver a boxes. Ir a final. Bien, vamos a editar configuración. Tenemos piso mojado. Atención, atención, que se complica. Combustible 8 vueltas, neumáticos automáticos. En automático, sí. Nublado, piso mojado, 12 kilómetros el viento, 21 la temperatura, el asfalto en 29, las 10 horas. Bien. A ver si tocamos algo más. Un poquito más de combustible. No, en realidad no. 8. Listo. Volvemos para atrás. Conducir. Bien, vamos a arrancar el motor. Limitador. Primera. Y salimos. Bueno, ahora se complica todo, pues está el piso mojado. Vamos el limitador. Se va mucho el auto. Bueno, vamos a ver, vamos a la primera vuelta de clasificación lanzada. Vuelta a frenar. Miller está primero. Ahí se nos va. Ya tenemos un poquito de huella. Lo que hace borra, acá está más mojada la pista. Vamos a tener más cuidado acá. Charco. Todo mojado acá. Vamos saliendo a la recta, a ver con qué tiempo hacemos. Primeros, con 2 minutos 1. Intentar otra vuelta rápida. A fondo. 4 minutos quedan de clasificación. Estado.
Venimos manteniendo el 1. Esta es la parte más complicada porque acá está muy mojado. Hay un charco ahí en la entrada de la curva. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno, vamos a tener que intentar otra vuelta más. Combustible como estamos, 4 litros. Tenemos un poquito de huella acá. Es circuito complicado, es muy angosto, ¿no? Para pasar va a estar complicado, así que es importante tratar de hacer la pole. El charco nos sirve como referencia para saber dónde frenar para esta chicana. Se nos acercan a 8 décimas. Con cuidado. Queremos cometer el error de la vuelta anterior. Me equivoqué de cambio ahí. Vemos el spray del de adelante que nos está complicando. Pero yo creo que este tiempo nos va a alcanzar para quedarnos con la pole. Bueno, vamos a box. A ver, estamos primero a falta de 38 segundos. La verdad, una sorpresa. No me esperaba andar tan bien en este circuito. Vamos a poner volver a boxes y ver qué pasa con Miller, que tiene un tiempo de 2 minutos 02 163 contra nosotros 2 minutos 1 345. Bueno, vamos a ir a final ya, nos la jugamos. Bueno, clasificación terminada, nos hemos quedado con la pole para este Gran Premio de Cadwell Park, por esta lucha por el campeonato que estamos haciendo con la Gineta G40 Cup. Segundo, Aaron Miller, el puntero del campeonato. Y bueno, vamos a continuar la carrera. Bien, tenemos piso seco, no tenemos lluvia para esta carrera. Nublado, seco, 11 kilómetros el viento del noreste, 15 grados la temperatura, 24 la pista y la hora a las 14 horas. Vamos a editar configuración. Combustible para 10 vueltas, yo le voy a poner para 13, así no me quedo corto. Y bueno, si les parece, vamos ya con la carrera. Bueno, vamos gente, Pasa el primero, perdón, el segundo y el tercero. Vamos a meternos acá. Tratar de recuperar. Tenemos una posición. Vamos terceros. Perdimos 2 posiciones en la largada.
Tenemos cerquita. Vamos. Segunda vuelta. Tenemos segundos. Y ahora tenemos que ir a pelear a Miller. Es el puntero del campeonato. Para la chicana. Vamos a segunda. Muy pegado al tercero. A ver acá qué pasa. Por adentro. Aguanta, nos estira y nos gana. Dura batalla contra Miller. Uy, cómo se movió ahí. Tenemos al tercero pegadísimo. Vuelta 4. Hacemos una ventaja al tercero. Vamos en paralelo. Le damos el espacio. Complicado que está. Se nos acerca el tercero acá. No se puede pasar. Vamos a cargarnos otra vez acá.
Uy, cómo se nos puso el tercero ahí. Quinta vuelta, ¿eh? Qué pelea, ¿eh? No lo podemos pasar. Vamos a tratar de salir lo más pegado posible de esta sección. Vamos por afuera, ¿eh? Tenemos paralelo toda esta zona. Ahí lo pasamos. Vuelta 6. Tenemos pegadísimo, ¿no? Por el interior. La respiro. Ah, ahí se nos metieron los dos. Qué lástima, ¿eh? Vamos a buscarlo otra vez al segundo. Oh, qué carrera, por Dios. Vuelta 7, ¿eh? Ganamos limpio. Otra vez primeros. Hacemos un pequeño aire al segundo. Un poco más tranquilos. Vuelta 8. ¿Hasta el segundo puesto? No. Hemos pegado a la cola. Vamos a cerrarle el interior acá.
defendemos bien. Vamos a entrar en la 9ª vuelta. ¡Qué carrera, mamita! Me encanta el circuito, la verdad. A pesar de ser angosto, me está gustando mucho. Y lo tenemos pegado otra vez. Acá es donde yo soy más lento. Le vamos a dar el espacio. Ahí se nos pone la par. Ahí se nos pone la par. Bueno, mantuvimos bien, lo aguantamos bien. Acá es donde me les escapo. Vamos a entrar a la última vuelta, gente. Concentración. Patinamos, queríamos eso. Vale, chicana. Salimos bien. Venimos bajando el tiempo. Una curva. Caramos la recta. Vuelta tranquila. Qué carrerón que ganamos, por favor. En Cadwell Park. Una carrera espectacular, la verdad. Tremenda, tremenda, y me encantó el circuito. Me encantó el circuito, che. ¡Ay, Dios mío! Carrera que largamos patinando. Nos pasaron el segundo y el tercero. Y bueno, luego peleando. Pudimos ponernos primeros. Después volvimos a perder con el segundo y el tercero. Los volvimos a adelantar. Y nos hicimos con la carrera, gente. Un carrerón. Bueno, ya que estamos en vuelta tranquila, los invito a todos a dejar su like si les gustó esta carreraza. A suscribirse si así lo desean. Y bueno, vamos todos a mirar esta gran carrera. Bueno, vamos a cortar la vuelta tranquila. Volvemos a boxes, vamos a calmarnos un poco. Omitir vuelta tranquila. Bueno, y vemos que llegamos primero, le ganamos a Aaron Miller, el líder del campeonato.
Hicimos un tiempo como mejor vuelta de 1.52.650 y Miller hizo 1.52.820. Después todo 1.53, 1.54, 55, 56. Bueno, vamos a darle a continuar. Bueno, tenemos que nos llevamos 20 puntos en esta carrera porque fuimos los ganadores. Miller se llevó 18, Richard DeLean 16, Phil Jackson 14 y Calvin Vidal 12 como quinto clasificado. Bueno, vamos a darle a continuar. Estamos segundos en el campeonato. Ojo, estamos a 6 puntos de Miller con esta victoria. Miller tiene 2 podios, nosotros tenemos un podio y una victoria. Y bueno, estamos empatados con Phil Jackson con 30 puntos y Richard DeLean con 30 puntos en lo que sería el segundo puesto del campeonato. Vamos a darle a continuar. Bueno, tenemos la segunda ronda en Cadwell Park de la Gineta Cup completada. Estamos segundos en el campeonato con esta victoria, esta gran victoria trabajada, en donde la clasificación hicimos la pole, largamos primero, perdimos 2 posiciones en 2 ocasiones durante toda la carrera. Pero bueno, logramos remontar y salir primeros y ganar esta carrera. Próxima fecha, Donington Nacional. Así que bueno, el formato va a ser el mismo. Práctica a 15 minutos, clasificación a 10 minutos, carrera a 10 vueltas. Y bueno, con esto damos concluido lo que es el segundo episodio de esta serie de la Gineta Cup para Automovilista 2. Gente, espero que les haya encantado este video. Los invito a todos a suscribirse, a dejar su like y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego, chau chau.